Buenas noches, mi nombre es Eduardo Delgado, vivo en la ciudad de Guatemala. Mi número de teléfono es 4242-9309, WhatsApp más 502-4242-9309. Hoy es el día miércoles 19 de mayo del año 2021 y son exactamente las 11 de la noche con 27 minutos. Vamos a hablar hoy un poquito de lo que es el nuevo pacto. Yo digo un poquito porque me imagino que es un tema muy importante. O sea, me imagino que hay mucho que hablar acerca de esto porque es un tema importante, pero yo tengo algunos versículos importantes aquí para que aclaremos un poco ese tema del nuevo pacto. Yo he estado escuchando últimamente videos en YouTube acerca de lo que es el nuevo pacto y me doy cuenta de que en realidad hay confusión con eso. No se tiene claro qué es el nuevo pacto. Incluso estaba escuchando yo un video viejo de un predicador que ya murió, que yo admiraba mucho y lo sigo admirando todavía, el pastor Otto Ríos Paredes, fundador de la iglesia Elim, aquí en Guatemala, Elim Central, y de todas las Elim que él fundó. No sé en dónde había más iglesias Elim, pero el hecho es de que no estoy de acuerdo con muchas cosas que él dijo en ese video de él que yo vi. Es un video viejo. Y he estado escuchando otros predicadores últimamente en YouTube, pero igual, de igual manera no se ponen de acuerdo. Y yo lo que me he dado cuenta es de que la mayoría de personas cree que, así de simple, el Nuevo Testamento es el Nuevo Pacto y el Antiguo Testamento es el Antiguo Pacto. Eso está muy lejos de la verdad. Entonces vamos a aclarar este concepto porque sí, el concepto más aceptado es que el Nuevo Pacto es, por supuesto, nuestra relación con el Señor Jesucristo, por la fe en el Señor Jesucristo, con nuestro Salvador. La gata está saliendo por la ventana. Entonces, por nuestra fe en el Señor Jesucristo, por su muerte en la cruz, lo hacemos de nuestro Salvador y Señor. Y con Él hacemos un nuevo pacto. Hacemos un pacto con Él. Y entonces, como la historia del Señor Jesucristo y la historia de su nacimiento, ministerio, muerte y resurrección está está únicamente en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento empieza con los 4 evangelios, donde se relata la vida, obra, muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces, según usted, es la idea de que el nuevo pacto, que es con el Señor Jesucristo, tiene relación o está determinado únicamente por el Nuevo Testamento. Está determinado, está contenido en lo que enseña el Nuevo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento queda como una referencia del pacto viejo, el pacto anterior, lo que se hizo antes de que el Señor Jesucristo viniera a la tierra, naciera, viviera y muriera y resucitara en la tierra. Pues ya cuando Él ya vino, pues ya todo lo que se dijo antes, pues ya no importa, porque ya lo tenemos, ya lo recibimos en nuestro corazón. Y ahora lo que importa es el Nuevo Testamento porque es donde está contenido el nuevo pacto. No, eso no es así. Eso no es así. No es así, no puede ser así. No es lo que en primer lugar, no es lo que la Biblia dice. Sin embargo, es el concepto más conocido, más aceptado. Nada más lejos de la verdad. Estudiémoslo entonces. Pero estoy dando estas palabras como introducción. Para mí es importante hablar de esto porque mi tema, el tema que yo hablo, por lo cual he dado mi vida, en los últimos 20 años de mi vida, o tal vez toda mi vida, porque se me preparó antes para estos últimos 20 años para que yo pudiera aprender acerca de esto, pero la preparación que me dio antes permitió que durante estos 20 años últimos yo recibiera toda la instrucción que se me quería dar acerca de este tema. El hecho es de que eh, ese es mi tema. Mi tema es, lo que he estudiado por los últimos 20 años, es
los principios bíblicos que generan prosperidad financiera, la forma perfecta de ofrendar y la multiplicación del dinero. Entonces, el problema conmigo es de que, el problema que yo tengo es de que toda mi enseñanza se basa casi toda en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo. Porque el Nuevo Testamento no nos enseña, el Nuevo Testamento no nos enseña a ofrendar. El Nuevo Testamento no nos enseña a ofrendar. Es el Antiguo Testamento el que se nos enseña a ofrendarle a Dios. Ahí están todas las regulaciones, las ordenanzas de cómo ofrendarle a Dios. En el Nuevo Testamento no hay nada. Entonces, es un gran error decir que el Antiguo Testamento no tiene ninguna validez ya, porque el Antiguo Testamento es el antiguo pacto, no tiene que ver con nosotros en la época de la gracia. La época de la gracia es desde que el Señor Jesucristo fundó su iglesia. Su iglesia está conformada por sus seguidores, la gente que realmente lo ha recibido en su corazón para ser salva, y lo seguimos a Él, lo obedecemos, vivimos para Él, le servimos. Esa es la iglesia. Desde que Él fundó la iglesia hasta que Él vuelva a venir, es la época de la gracia. La época de la gracia en que nosotros tenemos que pregonar el mensaje del Señor, el mensaje de su perdón, el mensaje de misericordia, de salvación, y cualquiera puede aceptarlo y ser salvo. Cualquiera que lo acepte va a ser salvo. Entonces la época de la gracia. Porque sin ningún costo, salvo el costo del Señor Jesucristo colgado en la cruz y dando su vida por nosotros, ese fue el costo, pero nosotros en realidad no tenemos que pagar nada, solo aportar nuestra fe nada más al mensaje del Señor. Esa es la época de la gracia. Entonces, creemos que el Antiguo Testamento ya perdió toda validez. Eso no es cierto. Eso no es verdad. Entonces yo no puedo enseñar lo que quiero enseñar si la gente cree que el Antiguo Testamento no tiene ninguna validez, porque mi enseñanza se basa en el Antiguo Testamento. Porque es el Antiguo Testamento el que nos enseña a ofrendarle a Dios. En el Nuevo Testamento no hay nada acerca de cómo ofrendarle a Dios. No hay enseñanza, no hay doctrina, no hay ordenanzas de cómo ofrendarle a Dios. Pero como por fuerza quieren desechar el Antiguo Testamento, la mayoría de personas, la mayoría de iglesias, quieren desechar por fuerza el Antiguo Testamento y quieren enseñar a ofrendar solo con el Nuevo Testamento. Con el Nuevo Testamento quieren enseñar a ofrendar a Dios, al pueblo de Dios, a la iglesia, cuando en el Nuevo Testamento no hay nada acerca de ofrendas. ¿Cómo lo van a hacer entonces? Inventan cualquier cosa. Inventan cualquier cosa para enseñarle al pueblo a ofrendar solo con el Nuevo Testamento. Como en el Nuevo Testamento no hay nada acerca de las ofrendas, de cómo ofrendarle a Dios, no hay doctrina, no hay enseñanza, no hay ordenanzas. Para ofrendarle a Dios inventan cualquier cosa. Inventan cualquier cosa para enseñarle al pueblo de Dios a ofrendar solo con el Nuevo Testamento. Es ridículo, es lastimero, es trágico. Fíjense pues, el pasaje que más usan para enseñarle al pueblo de Dios a ofrendar solo con el Nuevo Testamento, con tal de no meterse con el Antiguo Testamento con respecto a las ofrendas, el pasaje principal que usan es este de 2 Corintios 9, 7. 2 Corintios 9, 7. Fíjense pues. 2 Corintios 9, 7. Entonces, este versículo es el principal que usan para supuestamente enseñarle al pueblo de Dios a ofrendar. Porque fíjense lo que dice este versículo de 2 Corintios 9, 7. Entonces, nada puede estar más lejos de la verdad que usar este versículo para pretender enseñar al pueblo de Dios a ofrendar. Porque fíjense lo que dice aquí. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, cuando dice por necesidad, dice, más que todo quiere decir por obligación. La vamos a leer cambiando esa parte. Es como si dijera, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. El dador alegre significa el dador voluntario, al dador que no lo están acosando, no lo están presionando, sino que él voluntariamente viene y da lo que él quiere. Así enseña.
Pero nada más lejos de la verdad. Esto, no, es inventado, es un invento. Pero ¿cómo se les ocurre realmente inventar las cosas? Y no consultan a Dios, no consultan a la Biblia, porque la forma que se ofrenda en la iglesia actualmente viene de muy atrás. Malas enseñanzas que son viejas, anacrónicas, y no se quieren cambiar. Entonces, yo tengo mucho problema para dar mi enseñanza con respecto al principio bíblico que generan prosperidad financiera, con respecto a la forma correcta de ofrendar, con respecto a la multiplicación de dinero, porque la gente está aferrada a viejas enseñanzas, erróneas, equivocadas, anacrónicas. Ya no van a la Biblia, sino que simplemente se enseña todo por tradición, si así lo hemos hecho siempre. Está bien claro en 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso su corazón. Usan este pasaje para hablar de las ofrendas y que cada quien para ofrendarle a Dios puede dar lo que se le ocurra, lo que se le dé la gana. Esto no puede ser así. Esto no puede ser así. Fíjense pues, entendámoslo bien. Digamos, quedemos claros en una cosa. Yo necesito que alguien me diga cuánto tengo que dar de ofrendas, porque no sé cuánto dar. Si nadie me dice a mí cuánto tengo que dar de ofrendas, no sé cuánto dar. Si vamos a usar este pasaje como la enseñanza de cómo debemos ofrendarle a Dios, como la doctrina y ordenanza de cómo debemos ofrendarle a Dios, si vamos a usar este pasaje para eso, entonces se supone que cada quien puede dar lo que se le ocurra. Bueno, digamos que yo soy un empresario. Trabajo en una gran empresa o tengo un negocio de bienes raíces. Mi negocio es próspero. Entonces yo quiero saber cuánto tengo que ofrendar, siendo que yo gano 100,000 quetzales al mes. 100,000 quetzales al mes porque mi negocio es muy próspero, es de bienes raíces. Alquilo y vendo apartamentos, casas también. Alquilo casas, vendo casas, terrenos. Yo gano 100,000 al mes. Ahora yo en este momento quiero determinar cuánto tengo que llevar el domingo a la iglesia como ofrenda. Pero aquí a mí lo que me ha enseñado es de que cada quien debe dar como ofrenda lo que proponga en su corazón. Cada uno dé como propuso en su corazón. Dejemos claro que este pasaje de 2 Corintios 9:7 que les acabo de leer, no habla de ofrendas a Dios. Habla de ayuda al prójimo, que es algo muy diferente. Es algo muy diferente que una ancianita de 90 años me venga a tocar la puerta y me venga a pedir ayuda o comida y que yo le dé a una ofrenda, a una cantidad de dinero que yo le doy a Dios. O digamos que a la viejita de 90 años que me está tocando la puerta de mi casa, yo le doy 20 quetzales. Y el domingo en la iglesia yo voy a dar 20 quetzales a la iglesia también. Son dos cosas bien diferentes. Lo que le di a la ancianita aquí en la puerta de mi casa, los 20 quetzales que le di, no tienen que ver con las ofrendas de Dios. Eso fue ayuda al prójimo, ayuda al necesitado. Es bien diferente. No tiene que ver con ofrendas a Dios. Los 20 quetzales que llevé a la iglesia el domingo, eso sí tiene que ver con ofrendas a Dios. Son dos cosas completamente diferentes. Y este pasaje de 2 Corintios 9:7 está hablando de ayuda al prójimo. Porque los capítulos 8 y 9 en su totalidad de 2 Corintios está hablando de juntar un dinero. El apóstol Pablo está haciendo una colecta con todas las iglesias, donde él tenía influencia en todo caso, o todas las iglesias cristianas, porque él no estaba tomando en cuenta todas las iglesias para juntar una colecta de dinero para llevar a Jerusalén y darle de comer a las personas necesitadas. No era una ofrenda que se estaba preparando para llevar a Dios, no era una ofrenda para Dios. Una gran ofrenda que se estaba juntando para darla como ofrenda a Dios y entregarla a los dirigentes de la iglesia en Jerusalén. No es así, no es así. Es una colecta que se está juntando para llevar alimento, comida a las personas necesitadas, porque en Jerusalén hay hambruna. De eso habla 2 Corintios capítulos 8 y 9.
En el versículo 9 está este pasaje que yo les acabo de leer. Entonces, aquí es este pasaje que está hablando de dar ayuda a las personas necesitadas. Y cuando uno está pensando dar ayuda a personas necesitadas, ahí sí uno puede dar lo que nazca en su corazón. Cada uno dé como propuso su corazón. Pero el versículo 6, un versículo antes del que les acabo de leer, yo les acabo de leer este, es el versículo 7 de 2 Corintios 9. 2 Corintios 9, 7. Cada uno dé como propuso en su corazón. Como les digo, lo usan para hablar de ofrendas a Dios, pero este versículo no tiene nada que ver con dar ofrendas a Dios. No tiene que ver con las ofrendas a Dios. No tiene que ver, que quede claro, no tiene que ver con las ofrendas que se dan a Dios. Porque el Nuevo Testamento no da ninguna instrucción, no hay doctrina de cómo ofrendar a Dios en el Nuevo Testamento. No lo hay, no hay nada, nada. Porque todo está en el Antiguo Testamento, por eso. Entonces fíjense pues, en el versículo primero, antes de este que les acabo de leer, dice, pero esto digo, ahorita le voy a leer los dos versículos juntos para que miren para que tenga sentido. Por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Mire, yo creo que es mejor que les lea un poco más antes, para que miremos el contexto realmente. Porque solo unos 4 o 5 versículos antes habla de lo que explica lo que yo les estoy diciendo. Ahora vamos a leer del versículo 9. No, perdón, capítulo 9, versículo 1 al 9. 2 Corintios 9, del 1 al 9. Y va a quedar claro que aquí no se está hablando de ofrendas que se dan a Dios, sino está hablando de un dinero que se está juntando para llevar comida a personas con hambre, personas necesitadas. Darle ayuda a personas necesitadas es algo muy diferente a darle ofrendas a Dios en la iglesia. Las ofrendas de Dios se llevan a la iglesia. A la iglesia. Nadie tiene derecho a decir, bueno, yo estoy dispuesto a dar mis diezmos, pero no se los voy a dar a la iglesia. Se lo va a dar a personas necesitadas porque yo creo que así se va a aprovechar mejor. Se lo va a dar a personas necesitadas, le voy a dar yo mis diezmos. No. Nada más lejos de la instrucción de parte de Dios. Dios sí nos demanda que le demos ayuda a las personas necesitadas, pero primero nos demanda que demos nuestros diezmos a la iglesia. Entonces, llevando nuestros diezmos a la iglesia, tienen las bendiciones, se reciben las bendiciones prometidas por Dios. También es mandamiento dar ayuda a las personas necesitadas. Y eso trae otro tipo de bendiciones. Las ofrendas a Dios se entregan a la iglesia, traen un tipo de bendiciones. Cada una de las ofrendas pues, son 5 diferentes. Cada una de ellas trae bendiciones diferentes, pero se tienen que entregar en la iglesia. Aparte de la ayuda al prójimo, eso se entrega a las personas necesitadas y lo que da, la bendición que produce eso solamente es la multiplicación del dinero. Porque la multiplicación crasa del dinero se da por ayudar a las personas necesitadas. Pero las ofrendas que se hacen en la iglesia, que son 5 diferentes ofrendas, y cada una de ellas es un diezmo, cada una de ellas trae bendiciones diferentes. Son dos cosas diferentes. Entonces aquí en 2 Corintios 9, 8 y 9, capítulos 8 y 9 está hablando de la ayuda al prójimo. Bien, leamos entonces para que quede claro 2 Corintios 9, del 1 al 9. Así miramos el contexto y queda claro de lo que se está hablando aquí. Entonces, cuanto a la administración para los santos, dense cuenta, desde el principio deja claro que lo que se está haciendo, la colecta que se está juntando, que se está pidiendo de dinero en las iglesias es para los santos. Es para la iglesia, el pueblo de Dios que tiene hambre. Porque es nuestra obligación alimentar a nuestros hermanos primero que a otras personas. Pero esto no tiene que ver con ofrendas que sean a Dios. Por eso dice aquí, cuanto a la administración para los santos, para los pobres, los que tienen hambre en Jerusalén, dejémoslo todavía más claro. Yo quiero que esto quede claro. Porque si no, mi mensaje no lo puedo dar si la gente sigue ignorando la palabra de Dios. Eso de que el Antiguo Testamento no tiene ninguna validez, eso no es verdad. Es una mentira grandísima del infierno
para robarnos parte de la Biblia, la mitad de la Biblia. Porque solo en Romanos 15, versículos 26 y 27 deja claro esto que le estoy diciendo. Que es una colecta para llevar a las personas con hambre, personas necesitadas. No está hablando de ofrendas que se dan a Dios. Miren, fíjense lo que dice Romanos 15, 26 y 27. Porque Macedonia y Acaya, que son dos provincias de Asia, creo yo, son dos provincias, eran como estados, en aquel tiempo esos eran como estados, era otro, digamos, ¿cómo les dijera yo? La división política de los países era diferente a la de ahora. Macedonia y Acaya eran como dos estados. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres. Aquí lamentablemente usan la palabra ofrenda, tal vez por eso se provoca la confusión, porque recuérdense que digamos, las traducciones tienen ciertos errores. Yo pienso que la palabra ofrenda se tiene que usar solo para el dinero y los bienes materiales que se dan a Dios, se llevan a la iglesia. Es una ofrenda. Para Dios, yo creo que se puede usar la palabra también para dar una ofrenda. Le voy a dar una ofrenda a aquella ancianita que está en la esquina allá pidiendo limosna. Le voy a dar una ofrenda. Una ofrenda que, bueno, es una dádiva. Yo pienso que la palabra ofrenda, más que todo, se debe de usar para hablar de lo que se le da a Dios. Pero la traducción dice eso. Pero deja claro que es para los pobres. Eso lo deja claro. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles los materiales. Está claro que está hablando de gente pobre aquí. Y de eso es lo que se está hablando en 2 Corintios 8:9, sobre esta colecta que se está juntando para llevar a gente necesitada. No tiene que ver con ofrendas que sean a Dios. No tiene que ver con ofrendas que sean a Dios. No tiene nada que ver con ofrendas que sean a Dios. Para saber cómo ofrendar a Dios tenemos que aprenderlo en el Antiguo Testamento, el cual sigue vigente en muchas cosas. Muchas cosas. Como los 10 mandamientos, por ejemplo. Eso es solo un ejemplo. No solo los 10 mandamientos, pero también los 10 mandamientos. ¿Cómo pueden decir que el Antiguo Testamento ya no tiene ninguna validez? Es una tontería, ¿no? Están equivocados completamente. Los 10 mandamientos están en el Antiguo Testamento. No matarás. Si el Antiguo Testamento ya no tiene ninguna validez, la ley de Moisés no tiene ninguna validez, entonces ya podemos matar. Si no matarás, no hurtarás, ya podemos hurtar. No mentirás, ya podemos mentir. No hablarás acerca de tu prójimo, falso testimonio, entonces ya podemos calumniar al prójimo y hacerle mucho daño con nuestra lengua. Eso de todos modos lo hacemos. No importa si creemos o no en el Antiguo Testamento. ¡Qué ridículo! La iglesia de Jesucristo en este momento, en este año 2021, está perdida. Está perdida. Urge una nueva reforma de la iglesia. Urge. Necesitamos una nueva reforma. La iglesia está perdida en sus tradiciones teológicas. Y las iglesias se dedican a defender fieramente sus tradiciones teológicas. Es ridículo. Tradiciones teológicas es de lo que se vive actualmente. Dejemos claro entonces que este pasaje de 2 Corintios 9 no tiene que ver con ofrendas que sean a Dios, tiene que ver con ayuda a las personas necesitadas. Personas cristianas necesitadas. En cuanto a la administración para los santos, ya se los aclaré yo en Romanos, está hablando de juntarle dinero al pobre, al hambriento. En cuanto a la administración para los santos, no es para la iglesia, no es porque las ofrendas se les llegan a los líderes, a los pastores. Si esta colecta hubiera sido como ofrenda para Dios, el apóstol Pablo se lo hubiera dado a los líderes de Jerusalén para usos de ellos, porque las ofrendas son para usos del cuerpo eclesiástico. Los pastores de ahí toman su salario
Ellos tienen que comer también, mantener a su familia, los gastos de la iglesia, si van a construir, bueno, sacarlo de ahí. Los gastos que normalmente se necesitan hacer en la iglesia, el pago de la luz, compra de terrenos, construcción de templos, mandar misioneros, sostener misioneros. Eso se entrega a los líderes para que ellos lo administren. Pero aquí, de todas maneras, sí se le llevó el dinero a los líderes de Jerusalén, pero con la aclaración de que no era para ellos. Era para comprar comida a las personas necesitadas. Tal vez no se lo dieron a ellos, sino que simplemente fueron y llegaron allá y empezaron a repartir dinero o comida a las personas necesitadas. Yo más pensaría que sí se lo dieron a los líderes de Jerusalén, este donativo, con la aclaración de que se lo estaban llevando para repartir comida a los pobres. Entonces eso es algo muy diferente, aun cuando se lo entregarán a los líderes de la iglesia en Jerusalén. Leamos esto rápido. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad. Aquí está hablando a los corintios, acuérdense, que está hablando a los corintios. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados, no sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primeramente a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida. Fíjense pues, aquí está hablando de generosidad antes prometida. Solo se puede hablar de generosidad, cuando se da ayuda a las personas necesitadas. Cuando damos ofrendas a Dios no podemos hablar de generosidad, porque ahí no hay ninguna generosidad, ahí lo que hay es fidelidad y obediencia a la palabra de Dios. No es generosidad. Las ofrendas no las damos a Dios por generosidad, las damos por obligación. Las ofrendas son obligatorias y son diezmos. Dejemos eso claro. Las ofrendas son diezmos. Porque como lo estaba diciendo, las ofrendas son diezmos. Es lo que enseña el Antiguo Testamento. Es que uno tiene que saber cuánto dar. Es el ejemplo que lo estaba dando acerca de un hombre de negocios que gana 100,000 quetzales al mes. Yo digo, voy a preparar mi ofrenda para el domingo, pero ¿cuánto doy? Nunca nadie me dice cuánto tengo que dar. A mí me han enseñado que cada quien dé como propuso en su corazón. Entonces, si yo tengo que dar de ofrenda lo que mi corazón, lo que está en mi corazón, ¿cuánto es eso? No sé cuánto dar, alguien me tiene que decir. Porque si tengo que dar lo que, como dice la Biblia, como me ha enseñado a mí este pasaje de 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Cuánto es eso? Yo gano 100,000 quetzales al mes. Ya dice que ya el Antiguo Testamento no tiene ninguna validez, o sea que no regimos por el diezmo. Entonces, si no regimos por el diezmo, ¿cuánto tengo que dar? Que alguien me diga cuánto tengo que dar porque no sé cuánto tengo que dar. O si puedo decidir yo cuánto voy a dar, entonces voy a dar 5 quetzales. Porque lo que pasa es que, digamos, el corazón del hombre, de todo ser humano, está lleno de avaricia. Y cuando se trata de dinero, uno quiere dar siempre lo menos posible. Si a mí me dan la libertad de dar lo que yo quiera, ganando yo 100,000 quetzales, hasta a mí me parece injusto dar 5 quetzales nada más. Pero eso es lo que está en mi corazón. Si tengo la libertad de dar lo que yo quiera, entonces puedo dar 5 quetzales. No me parece a mí que sea justo que yo ganando 100,000 quetzales de 5 quetzales o 50 quetzales. ¿Cuánto tengo que dar? ¿Se dan cuenta? Esto crea confusión. No puedes ir enseñando eso. Las ofrendas a Dios son diezmos. El diezmo es el estándar de las ofrendas. Las ofrendas son 5 y cada una de ellas es un diezmo, porque el diezmo es lo que el Antiguo Testamento nos enseña. Una y otra vez habla de diezmos, 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 diezmos. Es ridículo que alguien se ponga a preguntarse todavía, bueno, ¿cuánto tengo que dar yo de ofrenda a la iglesia? Diezmos, diezmos. Hay que estudiar el Antiguo Testamento. Ya nadie lo estudia porque
Ya todos fueron engañados con que el Antiguo Testamento no tiene ninguna validez. ¿Para qué le voy a dedicar tiempo yo? Y sí lo lee la gente, pero sin darle mayor importancia. Son diezmos, las ofrendas son diezmos. Entonces, cuando se trata de dar ayuda a las personas necesitadas, sí se da lo que, digamos, lo que uno proponga en su corazón, sabiendo que si doy poco, recibo poco, y si doy mucho, recibo mucho, como dice aquí. Entonces, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero vosotros y preparasen primero vuestra generosidad, antes prometida para que esté lista como de generosidad y no como exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, hablando de sembrarse, cuando dice sembrar se refiere a dar a las personas necesitadas. Entonces, dar a las personas necesitadas es sembrar. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Segar es cosechar. Cuando habla de cosechar aquí está hablando de lo que uno recibe después de dar a las personas necesitadas. Hay un fruto, una consecuencia, un producto, un efecto a la causa de dar a las personas necesitadas. Hay un efecto. A esta causa hay un efecto. Entonces aquí se mira en su plenitud lo que es la ley de la siembra y la cosecha. Dar a las personas necesitadas es sembrar, y lo que recibe uno después de haberle dado al prójimo, a la persona necesitada, se llama cosechar. Entonces el que siembra escasamente, también segará escasamente. Pero el que siembra generosamente, generosamente también segará. Aquí está hablando de la multiplicación del dinero. Cuando se da a las personas necesitadas, al pobre, al hambriento, al indefenso, al abandonado, al anciano de abandonado, al niño abandonado. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Multiplicación del dinero. Cada uno dé como propuso en su corazón. Está hablando de las personas necesitadas. Ahí sí puede dar uno lo que nazca en su corazón, sabiendo que si da poco, recibe poco, y si da mucho, recibe mucho. Llegamos hasta el 9. Fíjese pues. Cada uno dé como puso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama el dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, versículo 9, repartió, dio a los pobres. Se da cuenta que aquí está hablando de los pobres. Y lo que sea a los pobres no tiene que ver con las ofrendas que se dan a Dios. No tiene que ver. Son dos cosas bien diferentes, completamente diferentes. Versículo 9, apenas 2 versículos después de aquello de que cada uno dio como propuso en su corazón, nos deja claro que está hablando de los pobres, darle a los pobres. Versículo 9. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Bueno. Entonces lo que yo quería dejar claro es que en el Nuevo Testamento no se habla nada acerca de ofrendas. Para aprender a ofrendar a Dios tiene que ser únicamente en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento sí se enseña a amar al prójimo, y amar al prójimo es ver por sus necesidades, ayudar a las personas que tienen necesidad, a los pobres, a las viudas, a los ancianos abandonados, a los niños abandonados. Eso es algo que el Señor quiere que uno haga. Y quiere que uno lo haga por aparte, más allá de los diezmos y ofrendas que se entregan a la iglesia. Entonces, a mí me perjudica mucho el mensaje que quiero dar con respecto de los principios bíblicos que generan prosperidad financiera, la forma perfecta de ofrendar y la multiplicación del dinero. Me perjudica mucho que la gente crea que el Antiguo Testamento no tiene ninguna validez, cuando es el Antiguo Testamento el que nos enseña a ofrendar. Porque todas las leyes del Antiguo Testamento están vigentes siempre y cuando no tengan que ver con, digamos, exceptuando todo lo que tiene que ver con lo que Jesucristo cambió, modificó. Jesucristo modificó ciertas cosas. Con su muerte en la cruz, automáticamente muchas cosas fueron modificadas. Ya no tenemos que matar animalitos por buscar el perdón de Dios, el perdón de nuestros pecados, buscando expiación de pecados, ofrendas por la culpa, ofrendas por el pecado. Eso ya no, porque no es necesario. Ya que en lugar de matar un corderito, Jesucristo murió por mí. Entonces eso fue cambiado. Fue cambiado también del Antiguo Testamento
todo lo que eso Jesucristo dijo con sus enseñanzas. Por ejemplo, él dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, eso lo cambió. Él dice también, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Ojo por ojo y diente por diente quiere decir que si a ti te dan un golpe, tú lo devolves. Si te hieren en el ojo, tú vas y hieres en el ojo a la otra persona que te golpeó. Si una persona te golpea en la cara y te bota un diente, tú tenés derecho a ir a golpear a esa persona y botarle también un diente. Por eso dice ojo por ojo, diente por diente. Entonces el Señor Jesucristo dijo, mas yo os digo, dice alguno, te diré una bofetada, digamos, una bofetada, te golpeara en una mejilla, pone también la otra. O sea, está diciendo, no vayas a golpearlo, no vas a devolverle el golpe, sino que por el contrario, ofrécele la otra mejilla. ¿Por qué el Señor enseñó esto? Porque era una mejor enseñanza. Era una mejor enseñanza porque lo que hace esto es que en lugar de que una persona me golpee a mí en la mejilla, vengo yo y trato de vengarme y golpearle a esa persona en la mejilla. ¿Qué estoy logrando con eso? Nada, solo terminar peleando. Vamos a terminar horriblemente golpeados los dos porque si yo lo vuelvo a golpear a él, él me volverá a golpear a mí. Yo lo vuelvo a golpear a él, él me vuelve a golpear a mí. Yo lo vuelvo a golpear a él, él me vuelve a golpear a mí. Hasta que nos hagamos pedazos. Creo que Jesucristo lo que quería enseñar con esto es que, mira, no tiene sentido que se pongan a pelear. Porque el que alimenta una pelea la hace más grande. Mejor terminarla ahí, por lo sano. Cortar los males de raíz. Si alguien te viene y te golpea una mejilla, ofrecerle también la otra. Entonces la otra persona por vergüenza, por no golpear a una persona que queda claro que no se va a defender, una persona que no quiere pelear, una persona que es pacifista, una persona que es noble, está mostrando nobleza, está mostrando una gran fuerza de carácter, una gran determinación, está mostrando ser una persona grandísima al ofrecerme la otra mejilla. Va a ser muy difícil que una persona, digamos, acepte golpear en la otra mejilla, cuando la persona no se está defendiendo. Y si alguien lo hace, de todas maneras, la pelea termina ahí, porque después de haberle golpeado las dos mejillas, pues sí, yo pienso que realmente, y si uno realmente hace lo que eso le dice a uno, yo pienso que la ira en aquella persona se tiene que apagar. El Señor es tan sabio que sabía que las cosas se iban a funcionar de esa manera. Yo pienso que sí, realmente si uno ofrece la otra mejilla, después de que le golpearon la primera, uno ofrece la segunda mejilla para que lo golpeen, pues va a ser muy difícil que la persona lo siga golpeando a uno, digo yo. Bueno, si así fuera, entonces realmente uno se tiene que defender o salir corriendo, pero la idea de la enseñanza es que la pelea termine ahí. No echarle más leña al fuego, sino echarle agua al fuego, apagar la ira, apagar el enojo. Entonces, todo lo que el Señor Jesucristo habló con su boca es, digamos, parte del nuevo pacto. Y lo que él modificó en el Antiguo Testamento, pues queda modificado. Como el día sábado, que antes a los judíos se les enseñó que guardaran el sábado como día de reposo, día santo declarado para el Señor. Pero el Señor Jesucristo cambió el día el día de reposo, el día que se santifica para Dios, lo cambió para el primer día de la semana. Lo que nosotros llamamos ahora el día domingo, que antes los días no tenían nombre, solo se llamaba el primer día de la semana, segundo día de la semana, tercer día de la semana. El sábado no es que tuviera nombre, era el séptimo día. Y lo que se llamaba el Sabbat era una fiesta que se hacía el séptimo día, el Sabbat. Entonces ese era el nombre de una fiesta, no de un día. Después ahora llamamos el día sábado. Pero el hecho es de que el Señor Jesucristo lo pasó, el día de reposo lo cambió para el primer día de la semana, porque miramos que en el libro de los Hechos nos relata que los primeros, la iglesia inicialmente, bajo la alianza de los apóstoles de Jesucristo, se reunían los días, el primer día de la semana. Y después nosotros nos reunimos el domingo, guardamos el domingo, lo santificamos para el Señor.
Entonces, todo lo que hizo Jesucristo cambió el Antiguo Testamento está cambiado, pero lo que no, no, porque digamos, las enseñanzas acerca de las ofrendas, no, estamos hablando de ofrendas de paz, ofrendas que no tienen que ver con perdón de, buscar el perdón de pecados, expresión de pecados, ofrendas por la culpa, ofrendas por el pecado, eso ya no se practica. Pero también en aquel tiempo se dio enseñanza con respecto a las ofrendas de paz, ofrendas que honran a Dios, aunque que son obligatorias porque honran a Dios. Aunque la gente esté viviendo en perfección, sin pecar, son ofrendas que se practican aun cuando uno esté viviendo en perfección y en santidad. Se tiene que practicar porque son ofrendas de paz. Ofrendas de paz quiere decir que no tiene que ver con buscar el perdón de pecados o expresión de pecados. Uno estando bien, viviendo rectamente, tiene que practicar estas ofrendas porque tienen que ver con honrar a Dios en todos los aspectos de nuestra vida donde Él quiere regirse, o en todos los, digamos, las funciones que Dios cumple o quiere tener en nuestra vida. Él quiere tener la función en nuestra vida de rey. Entonces, una ofrenda que se le da a Dios como rey, honrarlo como rey, entonces Él se convierte en rey de nuestra vida. Otra ofrenda que lo honra como pastor, entonces Él se convierte en nuestro pastor, y por ser nuestro pastor nada nos faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces yo le doy la ofrenda del pastor, entonces luego a mi pastor no me falta nada. Cuando le doy la ofrenda del diezmo de Génesis 14, que es la que se practica en las iglesias evangélicas actualmente, lo honra a Dios como rey, y como rey lo que nos da es protección. Porque como rey, Él usa sus ejércitos, por eso se le dice Jehová a los ejércitos, Él usa sus ejércitos para protegernos. Porque el diezmo de Génesis 14 solo da protección. Es la única bendición que da protección. La ofrenda del pastor hace que no nos falte nada. Porque Jehová es mi pastor, nada me faltará. Otra ofrenda que lo honra como Señor y Maestro. Otra ofrenda que lo honra como Padre. Otra ofrenda que lo honra como Dios. Como Dios, cuando hacemos un voto de prosperidad, como el voto de prosperidad que hizo Jacob en Génesis 28. Dios lo constituimos a Dios como nuestro Dios, lo único que nos da esa ofrenda, la bendición que da esa ofrenda, hacer un voto de prosperidad, es prosperidad. Entonces cada ofrenda tiene diferentes bendiciones. Toda esa enseñanza solo está en el Antiguo Testamento. Entonces, algunas cosas del Antiguo Testamento ya no están vigentes, como yo les acabo de explicar, pero eso es fácil de dilucidar. Fácil de dilucidar. Por ejemplo, hay enseñanzas acerca del Antiguo Testamento de no tener, digamos, relaciones sexuales o no casarse con personas de la propia familia. Aun cuando el mismo Abraham, el padre de la fe, se casó con su hermana. Y también Jacob se casó con su prima, con dos primas, con Lea y Raquel. En ese tiempo era permitido todo eso. Luego Dios digamos, reguló todo esto en la ley de Moisés, y ahí ya se prohíbe los matrimonios entre familiares. Ya se constituye como un pecado. Entonces, eso sigue vigente todavía. Entonces, los mandamientos, todo sigue vigente. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la Biblia completa, nos forman. Todas sus leyes nos forman. Porque incluso también dice, volviendo a Romanos, en Romanos 15, a ver si lo encuentro porque no pensaba hablar de eso, pero en Romanos 15 dice, fíjense por lo que dice Romanos 15:4, validando el Antiguo Testamento, validando el Antiguo Testamento. El apóstol Pablo en Romanos 15:4 dice lo siguiente, fíjense pues, pongan mucha atención, validando el Antiguo Testamento. Porque las cosas que se escribieron antes, se refiere al Antiguo Testamento. Porque para el tiempo de Pablo, para el tiempo que se escribió el libro de los Romanos, ya habían escrituras nuevas. Ya circulaban los evangelios de Marcos, de Juan, de Mateo, de Marcos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y de Lucas también. Ya circulaban cartas de Pablo, circulaban cartas de Pedro, de Juan.
Ya circulaba una buena parte de lo que después llegaría a ser lo que es el Nuevo Testamento. Ya circulaba. Pero aquí se está refiriendo a las antiguas escrituras, lo que se escribió antes. Se refiere al Antiguo Testamento. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, para nuestra enseñanza. No tenemos enseñanza acerca de cómo ofrendar a Dios si no vamos al Antiguo Testamento. Estamos perdidos completamente con respecto a las ofrendas que se dan a Dios si no vamos al Antiguo Testamento. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza, se escribieron. Cuando dice el apóstol Pablo, nuestra enseñanza, está hablando de la iglesia, nuestra enseñanza es la iglesia. Está hablando de la iglesia. Para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. ¿Se dan cuenta cómo el apóstol Pablo aquí valida el Antiguo Testamento? Pero no tenemos necesidad de que el apóstol Pablo nos valide nada, porque el mismo Señor Jesucristo, en Mateo 5:17, dice lo siguiente. Fíjense, pues, Mateo 5:17 dice lo siguiente, con respecto de validar, hacer válido todavía el Antiguo Testamento. Mateo 5:17, fíjense, es que esto debería de quedar claro. Yo no puedo dar mi mensaje que quiero dar mientras la gente siga diciendo que el Antiguo Testamento no tiene ninguna validez. Y que el Antiguo Testamento es el Antiguo Pacto y el Nuevo Testamento es el Nuevo Pacto. Eso no es así. No es así. El Nuevo Pacto solo tiene que ver con que la ley de Dios iban a ser escritas en nuestros corazones. Les voy a leer esto de una vez. Antes de leerles Mateo 5:17, les voy a leer Jeremías 31:31, que dice así. Fíjense lo que dice Jeremías 31:31 acerca del nuevo pacto. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Cuando habla de la casa de Israel, habla del pueblo de Dios. Israel era el pueblo de Dios, obviamente. Pero incluye a la iglesia aquí, porque la iglesia también es el pueblo de Dios. El padre de la fe, Abraham, es nuestro padre porque nosotros somos hijos de fe. Conocemos a Dios por medio de la fe. Somos pueblo de Dios también. La iglesia es pueblo de Dios. Porque esto nos atañe a nosotros. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel. Es el pueblo de Israel y la iglesia. Y con la casa de Judá. Cuando la casa de Judá está hablando más que todo de los judíos actualmente, porque los judíos actualmente son la casa de Judá. Acuérdense que hubieron 10 tribus dispersadas y solo quedó en el lugar donde el Señor, donde solo quedó en el lugar que Dios les asignó. La tribu de Judá también fue llevada en cautiverio, pero regresaron a la tierra que Dios les había designado, a Jerusalén, que era el centro de adoración a Dios. O sea que los judíos, el pueblo de Judá, son el remanente de Dios. Remanente fiel a Dios. De ahí salió un remanente fiel a Dios. Pero las otras 10 tribus fueron dispersadas. Nunca no volvieron a regresar a la tierra de Israel. Pues habla de la casa de Judá, hablando directamente de lo que es hoy la nación de Israel, que está formada únicamente por judíos, únicamente por la casa de Judá. A eso se refiere aquí, que está incluyendo a la iglesia. Por eso habla por aparte de la casa de Judá. Y aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, el pueblo de Dios, y el pueblo espiritual de Dios, que es la iglesia. Y con la casa de Judá, que son el pueblo, la nación de Israel actualmente. Haré un nuevo pacto, dice, con ellos.
No como el pacto que hice con sus padres. Aquí se está hablando del antiguo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto. O sea que ese pacto quedó invalidado. Por eso era necesario también hacer un nuevo pacto. Aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con ellos, que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, del más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Aquí está hablando de la iglesia. Aquí está hablando de la época de la gracia. Entonces la diferencia del antiguo pacto con el nuevo es que el antiguo pacto fue invalidado digamos, porque el pueblo de Israel lo invalidó, desobedeciendo el pacto que tenía. Porque un pacto es un contrato. Un contrato solo se puede llevar, un pacto que es un contrato solo se puede llevar a cabo cuando las dos partes están de acuerdo. Y si una de las partes incumple con el contrato, el pacto queda roto. Eso fue lo que pasó con el antiguo pacto, que quedó roto porque el pueblo de Israel lo invalidó por desobediencia a las cláusulas de ese pacto. El contrato quedó roto y había necesidad de un nuevo pacto. Entonces, aquí la diferencia con el nuevo pacto es que dice el Señor que daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Entonces, la letra muerta del Antiguo Testamento, la ley de Moisés, queda como letra muerta. Porque ya la ley de Dios que constituye el nuevo pacto está escrita en nuestro corazón. Pero esa ley es escrita en nuestro corazón. Son las mismas leyes que están en la Biblia. Porque en la Biblia están las leyes que fueron escritas en nuestro corazón. Esto es difícil de entender, pero lo voy a explicar de una forma diferente. Aquí dice que y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón. Esa es la gran diferencia. Cuando dice que tenemos escritas sus leyes en nuestro corazón y en nuestra mente, es por acción y gracia del Espíritu Santo, porque nadie que no tenga el Espíritu Santo va a conocer las leyes de Dios. Fíjense que lo importante que lo estoy diciendo. Nadie que no tenga el Espíritu Santo en su corazón, porque los que recibimos a Jesucristo en nuestro corazón para ser salvos, tenemos ese Espíritu Santo adentro de nuestro corazón. Él es el que nos habla de sus leyes. Se dan cuenta que ya la letra de la palabra ya ni siquiera es necesaria. Pero el hecho es de que sí es necesaria porque para tener bien definida las leyes de Dios y nuestra forma de proceder en nuestra vida, tenemos que conocer la palabra. Entonces, ¿por qué dice que las tenemos ya escritas en nuestro corazón? Porque nuestra conciencia, dirigida por el Espíritu Santo que tenemos adentro, nos enseña la palabra. Nos enseña, mira, esto se aplica así, esto se entiende así, esto se interpreta de esta manera. No existe forma que el ser humano pueda entender la Biblia correctamente sin acción y gracia por el poder del Espíritu Santo. Entonces, realmente, pues, eso queda claro, digamos, cualquier persona que no conozca al Señor, que no tenga al Señor Jesucristo en su corazón, ninguna persona que no tenga al Señor Jesucristo en su corazón puede interpretar la Biblia correctamente. Es donde hemos fallado porque nos hemos confiado en que los teólogos famosos, a los que les rendimos culto y les tenemos confianza, hemos dado mucha credibilidad, se equivocan. Porque muchos teólogos ni siquiera son cristianos. Es la verdad, muchos teólogos ni siquiera cristianos son. No tienen el Santo Espíritu de Dios adentro. ¿Cómo van a interpretar la palabra correctamente? La palabra de Dios tiene que ser interpretada por los siervos de Dios. El siervo de Dios de más alto rango en la iglesia es el apóstol. Por eso necesitamos apóstoles actualmente para que los interpreten la Biblia.
porque ellos están llenos del poder de Dios, del poder del Santo Espíritu de Dios para interpretar la Biblia. Pero cualquier persona que tenga el Espíritu de Dios morando en su corazón puede interpretar la Biblia correctamente. Entonces dice, pero este es el pacto que creé con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Eso se refiere a la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón, viviendo dentro de nosotros. Que Él es el único que nos puede enseñar la Biblia. El único. El único. La unción que Dios nos ha dado, que la unción es un poder del Espíritu Santo para interpretar la Biblia. Entonces, la unción es un poder del Espíritu Santo que nos ha dado Dios para interpretar la Biblia, como es el segundo capítulo de Juan. La unción que está en nosotros nos enseña. No tenemos necesidad que nadie nos enseñe porque la unción que está en nosotros nos enseña. Y ella es verdadera. Entonces, esto del nuevo pacto tiene que ver únicamente con nuestra relación personal con el Señor Jesucristo. Lo recibimos a Él por nuestra fe, por la fe, creemos lo aceptamos a Él como nuestro Salvador, lo servimos como nuestro Señor, creemos en las Escrituras, Él nos da su Santo Espíritu para que more en nosotros y nos explique las Escrituras. Nos explica las Escrituras. Entonces, las leyes de Dios, las leyes del Nuevo Pacto son toda la Biblia. Y con respecto al Antiguo Testamento, ¿qué cosas se practican y qué cosas no? El Espíritu Santo no lo va a decir. Cuando tenemos la intención de vivir conforme a la palabra de Dios, cuando tenemos en nuestro corazón la intención de obedecer la palabra de Dios, cuando tenemos en nuestro corazón la intención de obedecer a la palabra de Dios, vivir conforme a su palabra y complacerlo y vivir en obediencia, cuando realmente tenemos la intención, el propósito de agradar a Dios, y tenemos el 100% la intención de obedecer la palabra de Dios, no importa cuánto tenga que ofrendar, yo quiero saber cuál es la forma perfecta de ofrendar. Entonces voy a leer toda la Biblia y voy a creer lo que el Antiguo Testamento me diga, porque el Antiguo Testamento también es la palabra de Dios. Entonces yo lo voy a creer. Y lo que no deba creer, el Señor me lo va a mostrar. Lo que no se practica en el Antiguo Testamento, el Señor me lo va a mostrar. Pero yo tengo la intención de cumplir con lo que el Señor me diga. Con esa actitud fui yo. El Señor me enseñó la forma perfecta de ofrendar. Porque no fui a la Biblia con ideas preconcebidas. Lo que fui dispuesto a creer lo que Él me dijera. Así que es como tenemos que ir a la Biblia. El Espíritu Santo nos va a guiar. La Biblia es de Génesis a Apocalipsis. El cristiano se tiene que formar con la Biblia completa, de Génesis a Apocalipsis. El día de ayer, martes 18 de mayo, empecé mi lectura número 70 de la Biblia, leyendo la de Génesis a Apocalipsis. Génesis a Apocalipsis, lectura número 70. Y leer la Biblia tantas veces ha cambiado mi vida. Y nunca yo he cuestionado el Antiguo Testamento como algo que no tiene ningún valor. Para mí el Antiguo Testamento, tanto como el Nuevo, es la palabra de Dios, es lo que me rige a mí, lo que me enseña a mí cómo tengo que vivir, cómo le agrada a Dios que yo viva, qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer. La Biblia completa es el nuevo pacto. Recibiendo la guianza del Santo Espíritu de Dios que mora en nosotros. Él nos va a decir, mira, esto se interpreta de esta forma, esto ya no, los sacrificios de animalitos por impresión de pecados, eso ya no está vigente, porque el Señor Jesucristo murió en la cruz para una vez nada más, para siempre, para perdonar nuestros pecados. Así que estos sacrificios de animalitos ya no son necesarios. Entonces, cuando nosotros leemos eso en la Biblia, simplemente sabemos que eso ya no está vigente. Cualquier cosa que el Señor Jesucristo haya cambiado en el Antiguo Testamento ya no está vigente. Entonces, que quede claro, ya no les leí, bueno, tengo que leer todavía lo que es Mateo 5:17 para terminar.
Porque lo único que quiero dejar claro en este video es de que realmente el Antiguo Testamento es parte del Nuevo Pacto. Porque uno no puede decir que ya no está vigente lo de los 10 mandamientos, que dice, no te harás ni ninguna imagen semejante a cosa creada en el cielo, en la tierra o en el mar, abajo de la tierra. No te harás imagen de ellas, ni las honrarás, ni te inclinarás ante ellas, ni las adorarás. Honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no hurtarás, no mentirás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no levantarás contra tu prójimo falso testimonio. Eso está vigente. Y muchas cosas, muchísimas cosas del Antiguo Testamento están vigentes. Cuanto más la enseñanza que hay acerca de las ofrendas, porque solamente por el Antiguo Testamento nos podemos regir nosotros con respecto de cómo ofrendar. Porque en el Nuevo Testamento no hay nada acerca de ofrendas, todo está en el Antiguo Testamento. Entonces, para validar, dejar claro que el Antiguo Testamento tiene validez, vamos a leer lo que el mismo Señor Jesucristo dijo en el Sermón del Monte, en el Sermón de las Bienaventuranzas. Dice lo siguiente, Mateo 5:17, fíjense pues, esto es concluyente. No penséis, dice, es un mandamiento, no penséis que he venido para abrogar la ley. Ahí está. ¿Qué más quieren? No penséis que he venido para abrogar la ley. O sea, abrogar quiere decir quitarle vigencia. Dejar algo sin vigencia. Abrogar es dejar una ley sin vigencia. Cancelar una ley. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. La ley y los profetas son el Antiguo Testamento. Habla de la ley de Moisés y todos los otros libros del Antiguo Testamento. La ley y los profetas son el Antiguo Testamento en su totalidad. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Esta ley se tiene que cumplir. Él vino para ayudarnos a cumplirlas. Él nos hizo todo más fácil. Hace factible que las leyes se puedan cumplir, pero tenemos que cumplirlas porque esta es la justicia de Dios. Digamos, tan falso es decir que el Antiguo Testamento perdió su validez cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra y murió, resucitó por perdonar nuestros pecados. Tan falso es decir que el Antiguo Testamento perdió su vigencia, como que si dijéramos que la ley de gravedad perdió su vigencia. O como si dijéramos que la ley de la fuerza del viento perdió su vigencia. No podemos decir que después de que el Señor Jesucristo vino a la tierra, ya no existe la ley de gravedad. La ley de gravedad no sufrió ningún cambio. Con que el Señor Jesucristo vino a la tierra, haya vivido su vida, hecho su ministerio, muerto en la cruz, resucitado al tercer día, y que después en el día de Pentecostés manda su Santo Espíritu con poder y empieza el crecimiento de la iglesia. La ley de gravedad no sufrió ningún cambio por eso. De la misma forma, las leyes del Antiguo Testamento tampoco sufrieron ningún cambio. Usted no puede matar. Usted no puede deshonrar a sus padres. Todo sigue igual. Porque no son leyes que se puedan cambiar. El Señor Jesucristo no tenía la intención de cambiar la ley de la gravedad cuando Él vino a dar su vida por nosotros en la cruz. No le servía eso. No podía. Porque las leyes están establecidas por Dios desde la creación. Entonces, las leyes del Antiguo Testamento, que no fueron modificadas por la muerte y resurrección de Jesucristo y por su palabra, porque Él podía cambiar cualquier cosa con su palabra nada más. Cualquier cosa que no haya cambiado Él sigue vigente. Porque las leyes del Antiguo Testamento son eternas. Son leyes eternas. Son leyes eternas, como dice Salmos 119 y 160. Eterno es todo juicio de tu justicia. Las leyes del Antiguo Testamento son
juicios eternos de Dios. No se pueden cambiar. No se pueden cambiar. Por eso es que dice, no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Nos da su Santo Espíritu, nos da su poder, su entendimiento, para que podamos cumplir sus leyes. ¿Verdad? No he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo sea cumplido. Tenemos que cumplirlo todo. Y eso nos ayuda para poder hacerlo. De ahí viene que podemos tomar del Antiguo Testamento toda la enseñanza acerca de las ofrendas, porque solo el Antiguo Testamento nos puede enseñar a ofrendar. Solo el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no habla nada acerca de ofrendas. El que crea que usando solo el Nuevo Testamento puede enseñar a la iglesia a ofrendar, está alucinando. Está usando su imaginación, está inventando cosas. Porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. De manera que, fíjense pues, póngame toda su atención. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeños, así sean los más pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, como yo lo estoy haciendo ahorita, porque yo los cumplo y los enseño también, este será llamado grande en el reino de los cielos. Fíjense pues lo que dice de último, versículo 20. Mateo 5, 20. Estamos leyendo Mateo 5, del 17 al 20. El 20 dice, porque os digo que si vuestra justicia, la justicia de la iglesia, ¿a qué se refiere con vuestra justicia? Las leyes que ponemos en práctica. Nuestra justicia es las leyes que nosotros ponemos en práctica. Si vuestra justicia, las leyes que ustedes ponen en práctica, no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Lo cual quiere decir que no vamos a vivir dentro del reino de los cielos aquí en la tierra, porque uno aquí en la tierra puede vivir dentro del reino de los cielos o fuera del reino de los cielos. Si uno cumple la justicia de Dios, vive dentro del reino de los cielos aquí en la tierra, en nuestra vida en esta tierra. La vivimos dentro del reino de Dios cuando vivimos conforme a su justicia. Dice que si nuestra justicia, las leyes que nosotros ponemos en práctica, no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraríamos en el reino de los cielos. Vamos a vivir fuera del sistema del reino de los cielos. Si vivimos conforme a la justicia de Dios, viviremos dentro del sistema del reino de los cielos. Pero fíjense que dice que si no fuera mayor nuestra justicia que la de los escribas y fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Pero la justicia de los escribas y fariseos era muy grande. Ellos realmente se esmeraban por cumplir con las leyes del Antiguo Testamento. Ellos se regían, eran muy estrictos con las leyes del Antiguo Testamento. Y aquí se nos demanda que seamos todavía mayor, nuestra justicia tiene que ser mayor que la de ellos, por supuesto. Porque en la ley de ellos solo decía que no cometieran adulterio. Cometer adulterio es tener relaciones sexuales siendo casado con una persona que no es mi esposa. ¿Verdad? Eso es adulterio. Tener yo relaciones sexuales con una mujer que no es mi esposa. O tener relaciones sexuales siendo yo soltero o viudo. Tener relaciones sexuales con una mujer que es casada. Eso también es adulterio. Eso tenían que observar los escribas y fariseos. Pero ahora nosotros lo tenemos más difícil. Porque si vamos por la calle y nos aparece en el camino una mujer extremadamente atractiva, fácilmente la codiciamos en nuestro corazón y eso ya es como cometer adulterio con ella en nuestro corazón. Lo tenemos más difícil. No solo tenemos que observar las mismas leyes que los fariseos y escribas, sino que tenemos que adaptarnos a las modificaciones que el mismo Señor Jesucristo hizo con respecto a algunas leyes. O sea que si nuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis a vivir
en el sistema del reino de los cielos. Entonces aquí en la tierra, en nuestra vida, nosotros podemos vivir en el sistema del reino de los cielos, es cuando tenemos todas las bendiciones de Dios, es cuando vivimos en victoria. No podemos vivir en victoria ni ser formados a semejanza de Jesucristo, que es nuestra meta, sin el Antiguo Testamento. Lo que nos forma son los dos testamentos, la Biblia completa. Es lo que nos forma. Que Dios lo bendiga.